sino que un día Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hermanos, y eso a mí me emociona enormemente. Por eso tenemos que vivir una vida cristiana para Él, porque un día Él mismo vendrá a llamarse a los que son de Él. La vida cristiana. Comencemos por el texto, el primer texto, Gálatas capítulo 3, verso 11, las damas. ¿Qué dice? Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y hombres, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Por las tales cosas no hay. Vamos a orar para que Dios nos hable por medio de esta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias te damos, Jesús de Nazaret, porque eres bueno en gran manera. Gracias por cada hermano, hermana que está en este lugar, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y tenga un buen efecto en nuestra vida para que nos podamos corregir, para que podamos cada día ser mejores cristianos y poder vivir una verdadera vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios, ¿se pueden sentar? Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar de la vida cristiana. El primer texto, el resumen es muy sencillo, en Gálatas 3:11. El justo por la fe vivirá. Y el segundo texto nos habla de algo que conocemos mucho, que es el fruto del Espíritu. Y nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y que contra tales cosas no hay discusión. No hay forma de discutir lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, podemos hablar en esta mañana de los conceptos básicos de la vida cristiana. Cuando hablamos de santidad, que es lo que hemos venido hablando y el camino que hemos emprendido en estas enseñanzas, es muy fácil poder hablar y decir, bueno, es que hay unas reglas, hay unos reglamentos, podemos hablar de las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer o las que debemos hacer, y de pronto sería muy fácil. Pero en estas enseñanzas es difícil ser muy específico y honesto, sin correr el riesgo de parecer o legalista o fanático, porque alguien diría, no, es que el pastor ya se pasa de fanático diciendo que hay que vivir así o así. Pero realmente la Biblia es muy clara. Esta enseñanza intenta, que vamos a dar o que estamos dando, intenta poner las cosas claras y dejar las cosas claras por medio de una descripción de la naturaleza básica de la vida cristiana. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida en Cristo Jesús es una vida cristiana. ¿Qué es una vida cristiana? Es una vida para Cristo. Amén. Simplemente dicho de una manera sencilla, la vida cristiana es que queremos, porque es un querer, no es una obligación. Queremos imitar a Cristo. Yo ya se los he dicho varias veces, pero se los vuelvo a repetir. Es muy sencillo la vida cristiana. Usted no debe, mire, y si me lo pregunta, yo se lo respondo, porque es mi responsabilidad como pastor pastorear las ovejas del Señor, la grey del Señor, la amada del Señor. Pero a veces nosotros hacemos preguntas tan obvias. Pastor, ¿es pecado hacer esto? Si usted es imitador de Cristo, miren la palabra de Dios y Cristo haría eso. Pastor, ¿es pecado tomarme 2 cervezas, 3 cervezas, 4 cervezas? Una cerveza. Yo no les tengo que responder. Vaya a mirar a ver Cristo cuántas se tomó. Ya. La Biblia no me registra que Cristo pueda hacerse sentado con la apóstola a tomarse los guarilaques. Pastor, ¿es pecado fumar? ¿Cuántos puros se fumaba Cristo? Ninguno. Somos imitadores de Él, entonces vamos y miramos cómo vivió Él. ¿Sabe qué es lo que nos falta? Conocer más de Él. ¿Y cómo conocemos más de Él? Primero por medio de la lectura de la palabra de Dios. Ahí está, mire, usted coge Mateo, Lucas, Juan, Marcos, y ahí está la vida explícita de lo que vivió Jesucristo. Y al mirar usted eso, usted dice, bueno, entonces esta es la vida cristiana. Y ya su conciencia, porque la conciencia uno lo redarguye todos los días, su conciencia lo dejará vivir a usted tranquilo o no.
Porque muchas veces usted ni pregunta, sino qué hace y actúa. Y bajo esa actuación usted se dará cuenta si está haciendo o está imitando a Cristo o no. ¿Cuándo vio usted a Cristo peleando con el vecino? ¿Cuándo usted vio a Cristo negando y no pagando los impuestos? Se lo digo porque fue muy sencillo. Le fueron a cobrar los impuestos y él no dijo, no, yo no voy a pagar eso. Pero Pedro, vaya a tal parte y saca un pez. Allá en ese pez, como él en el oro y la plata, tenía un buen banco, un pez. Va a ir a ese pez saca el dinero que necesitamos, pague los impuestos suyos y los míos de una vez. Y listo. ¿Cuándo usted vio a Cristo hablando mal del prójimo? Es que no es que el pastor tire muy duro. Le estoy hablando de Jesús. Pero no le estoy hablando yo no le estoy diciendo, mire, es que yo hago esto y yo vivo así. No, es que cuando yo digo esto, ¿sabe que me estoy dando duro a mí mismo? Porque entonces yo digo, bueno, y la verdad es que yo sí cometo muchos errores, porque no estoy viviendo como Cristo vivió. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Imitar a Cristo. No imitar al pastor. Nosotros tenemos referentes. Yo tengo referentes dentro de la iglesia. Para mí es muy satisfactorio mirar hombres como el hermano Álvaro Torres, hombres intachables, hombres temerosos de Dios, como el hermano Fernando López, por mencionar algunos de nuestros ancianos de la iglesia. Sí, son referentes, pero yo, si me pongo a imitarlos perfectamente a ellos, voy a cometer errores, porque ellos todavía están en proceso de perfección, aunque lleven 60 y 70 años en el Evangelio. Pero hay uno que es perfecto por naturaleza. A él es al que debemos imitar todos los días. Y listo. Entonces, en esta enseñanza de vida cristiana, definiremos la esencia de la experiencia cristiana. En las enseñanzas siguientes analizaremos lo que creemos que son las áreas problemáticas de importancia en el mundo de hoy. Entonces, fijémonos que estamos basando esta enseñanza sobre conceptos básicos bíblicos. Mire, estamos hablando de algo básico. ¿Qué es algo básico? Es algo sencillo. Es algo que, mire, es que la palabra de Dios es muy clara cuando dice, mire, este camino es tan fácil que aún por torpe que usted sea, no se extraviará. O sea, esto no necesita inteligencia. No, es que eso es para inteligentes, eso es para... No, esto no necesita inteligencia. Esto es básico. Y listo. ¿Necesita qué? Obediencia. Amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. ¿Qué es lo sencillo? Que vivimos por la fe y no por obras. Oiga, porque para orar bien hay gente que ora mejor que nosotros de afuera. Oiga, yo sí que conozco gente que es mejor que nosotros, intachable en muchas cosas, pero no viven por la fe. Amén. Y entonces, no es por obras, porque la experiencia cristiana es de libertad personal del pecado y de libertad de la ley. La vida cristiana es una vida de consagración personal a Dios, y que exhibimos la santidad no por imitar a un hombre, sino que la santidad que nosotros producimos no es por nosotros, sino porque habita en nuestra vida alguien superior, alguien perfecto, alguien verdaderamente santo, y ese es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que habita en nosotros. ¿Quién produce la santidad en nuestra vida? Cristo, por medio del fruto del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos producir nada bueno, pero Él sí. Él entra en la vida del pecador y lo hace una nueva criatura. Y entonces nos dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces ya tenemos un nuevo Jorge, un nuevo Humberto, una nueva Lidia, y todos comenzamos a mencionar. Ya nosotros decidimos si queremos vivir en la nueva vida en Cristo o volver al viejo hombre que está viciado. Amén. Entonces, el propósito de la vida, de la santidad, en nuestras vidas, tiene dos razones fundamentales. La primera razón del propósito de la santidad en nuestra vida, la primera razón de la santidad es agradar a Dios, no agradar a los hombres. Porque si usted está detrás de agradar a los hombres, usted va por mal camino. Porque yo soy exigente y a mí no me agrada tan fácil. Pero Dios, oigan, con Dios es muy fácil. Porque Dios a usted le pone reglas espirituales y Él dice, pero tranquilo, que yo las produzco en usted.
O sea, Él es el que produce en nosotros todo. El que es como nacer en su buena voluntad. Es el que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, Él lo hace todo. ¿Qué pide de nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, usted decida entregarme su corazón, que yo hago el resto. Amén. Entonces, Él nos compró con su propia sangre, y no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que ya tenemos dueño. Solo que nosotros, cuando vivíamos en el mundo, o cuando alguien vivía en el mundo, también tenía dueño, que era Satanás. Y usted le obedecía todo a Satanás. Usted dirá, no, ¿cómo va a ser? Yo siempre he sido libre. Satanás le hace parecer a usted que usted vive en libertad, pero lo mantiene esclavo del vicio, del pecado, del alcohol, de tantas cosas que Satanás esclaviza al ser humano. Pero llega Cristo y nos liberta de todo eso, porque nos compró a precio de sangre. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo ¿qué? Se me perdió el capítulo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, hermano, mire, esto sí lo tenemos que tener muy claro. Glorificad a Dios que en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por eso nosotros predicamos de que nuestra vestimenta y nuestra forma de vivir tiene que ser con decoro, con pudor y con modestia. No solamente las mujeres, en todos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también debe glorificar a Dios. No, nada más lo que llevamos por dentro, no. Usted debe reflejar a Dios con su cuerpo, porque cuando usted va caminando por la calle, la gente no le ve su espíritu, su alma, la gente le ve ese cuerpo. Usted imagina yo andando en la calle con una pantaloneta acá, con una camiseta rota, con unos aretes, se ponen ahorita unas cosas que son expansores o extensores, expansores, unas cosas así redondas, y les cuelga la oreja así toda grande. Usted imagina yo andando por ahí en la calle diciendo: yo soy hijo de Dios. ¿Sí me van a creer? No me creen, es un charlatán. Pero si me ven a mí, tan siquiera pues con un pantaloncito, puede ser un jeansito, de pronto una sudadera, una camiseta bien, sin nada que desfigure mi rostro, y yo le digo: venga, Cristo lo ama y lo quiere salvar. A veces no hay que decir mucho, uno refleja a Cristo. Mire, y se los digo no para gloriarme, no, que le doy gloria y honra al Señor Jesucristo. Llegamos al lugar donde nos íbamos a hospedar. Llegamos allá y nos presentamos: mire, es que tenemos esta reservación. ¿Ustedes son cristianos? ¿Sí? Y mire, eso a nosotros nos impactó bastante, porque fue tan bonito eso que el trato que nos dieron fue diferente. Y la muchacha, una muchacha que era la encargada como de estar pendiente de las habitaciones, fue y me buscó para algo, una petición que le había hecho, y me decía: siervo, Dios lo bendiga, siervo. Que allá no dicen siervo, sino siervo. Hermanos, gloria a Dios porque Él ha producido algo en nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque no es Andrés, no es Paola, es Cristo en nosotros. Y como es Cristo en nosotros, Él es la esperanza de gloria. Amén. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, comprados por esa sangre preciosa. Entonces, por lo tanto, no podemos vivir como nosotros nos dé la gana, como nosotros queramos, para nosotros mismos, sino que debemos vivir para Cristo. Amén. Usted entra a una empresa y en la empresa le pone un horario. Usted trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y ellos lo único que le ofrecen es unos billeticos, quincenales, mensuales. Y usted está fielmente de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 8 a 6.
y cumple horario perfectamente, porque si no, no le llegan los billeticos. El dueño de nuestras almas pagó un precio altísimo hace más de 2000 años. Y lo único que nos pide es que vivamos para Él. No nos pone un horario, no nos pone cosas que no podamos sobrellevar. Dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Él es el que lleva todo por nosotros. Pero hay que dejar que Él actúe. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces llega usted y dice, no, es que yo quiero. Sí, muy bueno que quiera, pero ¿qué quiere Cristo? A mí no me manda nadie. Usted sí tiene un jefe. Amén, amén. Obviamente Él no lo obliga, porque le gusta que usted haga las cosas libremente. Entonces usted decide cómo quiere vivir, si para Cristo o para sí mismo. A veces no nos deja el egocentrismo y somos egocéntricos, somos orgullosos, somos altivos y entonces nos creemos con derecho, y aquí no tenemos derecho sino porque Él nos quiso dar, nos adoptó como sus hijos. Amén, gloria a Dios. Entonces hablamos que la primera meta es que agradar a Dios, y la segunda meta de la santidad es la de comunicar a Cristo a los demás. Escuche esta frase que me parece muy importante para que la tengamos clara. Atraemos y ganamos a otros a Dios por medio de nuestras vidas. Mire, qué bueno, y se lo digo en el buen sentido de la palabra. Qué bueno que seamos la envidia para otros. Que otros envidien vivir lo que nosotros vivimos. Y no por sentirnos orgullosos, sino por saber que la vida que nosotros tenemos es la mejor vida. No hay vida sino como la que se vive en Jesús. Tranquilo, relajado. Eso que cantamos es una realidad. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso es una realidad. Pero hay que vivirlo. Hay que gozarnos en eso. Hermano, ¿cómo está? Ay, hermano. Esta vida es muy dura. Debe ser quejambroso, quejambrosa. ¿Duro qué? Duro ir al infierno. Pero usted que tenía a Cristo, ¿a qué más? Por ahí canta un cantante y muchos reciben bendición cantándola, pero no la viven. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra. Eso debe ser una realidad en nuestra vida. Mire, si usted se queda viudo, viuda, huérfano, mejor dicho, aunque nos deje padre y madre, con todo, Jehová nos recogerá. Eso es la vida cristiana. Gloria a Dios. Finalmente nos damos cuenta entonces que la vida cristiana de santidad es el mejor plan para nuestras vidas, porque no solamente nos beneficia ahora, sino que la vida cristiana nos beneficiará en la vida venidera. Nosotros cantamos acá, pero hemos perdido ese gozo de la salvación. ¿Por qué lo digo? Porque no es cantar por cantar, no es decir por decir, no es saber por saber, sino estar convencidos que hay una realidad para nosotros latente en el futuro próximo. Y volaré, Mano, vamos a volar. Y no porque nos van a salir alas, sino que un día Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hermanos, y eso a mí me emociona enormemente. Por eso tenemos que vivir una vida cristiana para Él, porque un día Él mismo vendrá a llamarse a los que son de Él. Pero hay que vivirlo. Toque lo que toque. Pero somos tan, perdóneme, le digo esto, pero es verdad, somos tan ignorantes que alguien lo mira feo y usted no se baja de la cruz. Yo les contaba lo que me pasó ayer.
Ahí tengo los audios. Un fulano me trató, me dijo hasta por dónde sale el sol y por dónde esconde. ¿Y usted cree que eso me generó como rayo, como ganas de responderle? Me dijo de risa. Y yo le respondí, usted no me conoce, con las vulgaridades. Pero hay cristianos en este tiempo, hermanos, que medio les dicen cualquier cosita y ya están, pónganlas como quieran. Mire, ahí me estaban contando ahorita, mire, ahorita antes del culto, ahora tenemos una clase con los músicos del distrito. Vamos a comenzar con el estudio de este año. Y me escribió el líder y me dijo, Andrés, este muchacho sí podrá estar en ese estudio, está en disciplina. Y yo, ¿por qué está en disciplina? Porque le metió un puño a otro. Le dije, yo líder, ¿me autoriza a hablar con él? Y ahí mismo le escribí, le mandé un audio, el muchacho, y me dijo, no, pastor, es que fue que me provocaron. ¿Me provocaron? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está la vida cristiana? Porque entonces si nosotros vamos a vivir de provocación en provocación y cayendo en eso, el enemigo nos coge el tiro y pone a cualquiera que nos provoque. Mire, el enemigo es tan cochino que lo pone a uno a ver y a escuchar lo que no es. Y entonces usted mira, ese pastor no me quiere porque me mira feo. No, yo no miro feo a nadie. Eso el enemigo le está metiendo un coraje a la cabeza y usted que le está creyendo. Hablemos de la fe y las obras. Para que podamos vivir verdaderamente para Dios, debemos comprender primeramente que somos salvos por la fe y no por obras. Usted puede ser muy dadivoso, dar bien a los necesitados. Por ahí unos que quieren disfrazar las cosas. No, yo no diezmo porque yo ayudo a los necesitados. Una cosa es una cosa y la otra es la otra. Usted no puede descuadrar lo que Dios ya dejó establecido. Y entonces son dadivosos y es que yo soy muy bueno y yo ayudo a los necesitados. Pero ¿dónde está la fe? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es que ni siquiera es la fe suya, sino que es un regalo, es don de Dios. La fe que nosotros tenemos, Dios nos la regaló. No por obras para que nadie se exalte, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la fe nos conduce al arrepentimiento. La fe verdadera nos obliga a obedecer la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Y nos conducirá obviamente a toda la obra de Dios en nuestra vida, al bautismo en el nombre de Jesús, al bautismo del Espíritu Santo. O sea, una verdadera fe nos lleva por el camino correcto. Por eso usted comienza con el arrepentimiento, con la conversión, con el bautismo en agua en el nombre de Jesús, con el hablar en nuevas lenguas como el Espíritu nos da que hablemos. Por eso se produce en nosotros el nuevo nacimiento, que todo esto que les estoy mencionando son las doctrinas fundamentales. Por eso nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso creemos en el nombre que es sobre todo nombre, porque Dios produjo algo en nuestra vida. Amén. Marcos 16:15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hay una determinación: el que creyere y fuere bautizado, sencillo, ese va a ser salvo. Pero si no cree, por eso vamos a ayunar y orar porque Dios rompa la incredulidad en este municipio. El que no cree será condenado, porque es que el que no cree no va a ser bautizado. Amén. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice el pastor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no se había manifestado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hermanos, nuestro motivo para vivir una vida santa debe ser la fe y no las obras. Tan sencillo como eso. Obedecemos la palabra de Dios porque creemos que es la verdad y que es buena para nosotros. ¿Quién de los que está acá
no cree que la palabra de Dios es buena para nosotros. Vamos, hasta el inconverso. El inconverso quisiera poder conocer lo que usted conoce. Y usted lo conoce porque le fue revelado. Que Dios le quitó el velo y usted entendió. Gloria a Dios por ello. Gloria al nombre de Jesús. Entonces seguimos la santidad a fin de ganar nuestra salvación o a fin de ganar el favor con Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos hacernos santos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos el favor de Dios. O sea, necesitamos que Dios actúe en nuestra vida. Por eso nuestra salvación depende única y exclusivamente de nuestra relación con Dios, con Jesucristo. Y por eso es individual. No es conjunta. No es que si yo asisto a una iglesia que todos son muy buenos, entonces me voy a salvar. No, usted tiene que ser bueno. Usted tiene que vivir una vida cristiana verdadera. Entonces, aunque no somos salvos por medio de nuestras obras, la fe nos motivará a hacer ciertas cosas, o sea, nos motivará a una manifestación exterior, porque así lo enseña la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque alguien va a justificar, no, es que no es por obras para que nadie se gloríe, pero el que es cristiano, verdadero cristiano, obra bien. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Entonces demostramos nuestra fe en Dios y en su palabra por medio de nuestras acciones y de nuestras vidas diarias. Santiago dijo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Pablo escribió a Tito una carta que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Miren lo que dice Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Queremos ocuparnos de hacer buenas obras. Hermano y hermana, queremos ganar al pueblo mexicano, sea cristiano. Esto le está pegando más. O sea, tenga buena vida cristiana. Y eso se va a notar, eso va a retumbar en todas partes. Y así la gente se la quiere montar a usted por ser cristiano y por no responder a las ofensas. Sabe que hay un Dios que nos defiende. Usted no tiene que defenderse. Dios saca la cara por usted. Dios pelea por usted. Usted tiene papá. No somos huérfanos. Más bien es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si podríamos sacar una conclusión de esto, podemos decir que no podemos ser santos por medio de nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, podemos ser santos si ponemos nuestra fe en Jesús y dejamos que su Espíritu obre en nosotros. Amén. Jesús vino a librarnos de la ley. Y entonces por eso su orientación hacia las obras, Él también nos libró del cautiverio del pecado. Porque nuestras obras eran malas, eran pecadoras, eran pecaminosas. O sea que ya no somos siervos más del pecado ni de la ley, sino que somos libres para hacer una elección. Somos libres para hacer la voluntad de Dios y para vivir una vida victoriosa contra el pecado. Tenemos una libertad que es la libertad cristiana. Ya usted decide cómo utiliza esa libertad. No podemos usar la libertad para participar en actividades carnales. O no podemos utilizar nuestra libertad para hacer tropiezo para otros. Porque tanto es malo que usted haga cosas malas, como que también sea tropiezo para que otros las hagan. Por eso tampoco podemos ser cómplices del pecado de otros. Si usted ve a alguien pecando y es un servidor, no se quede callado, porque se convierte en cómplice. No es para que tampoco nos pongamos acá a juzgar al que peca, porque lo único que juzga es Dios, tiene derecho a juzgar a Dios, pero sí hay que reprenderlo. Que usted pilló para un hermano en la cantina del pueblo, que ya lo han visto, tomando, hay que hablar con el hermanito porque está portando como no es.
que usted vio por ahí a la hermana casada hablando y toda sonriente con el que no es su esposo. Venga y cuénteme que hay que agarrarle y decirle, hermana, entonces, póngase seria que usted tiene esposo. O viceversa. Claro. Yo me acuerdo de un hermanito que, y ya viejo, y se paraba para el parque, voy a decir hasta el nombre del pueblo de allá de Puerto Venus. Y bueno, me dijeron, pastor, que se ve tan feo el hermano fulano de tal, que después de la dominical se va para el parque. Y eso con un montón de conversas que le hacen correr, eso tirando risa y eso así. Yo lo cogí y le dije, hermano, y entonces, del mismo modo se ríe usted con su esposa, porque en la casa son, y en la calle riéndose con cualquier moscorroje. No, necesitamos ser serios, somos hijos de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos ganar a otros si no les damos buen ejemplo? Pero eso sí también se los digo. El que se quiere justificar de no entregar su vida al Señor, que por el ejemplo de otro, también va por el camino equivocado, porque aquí el ejemplo no es el del ser humano, aquí el ejemplo es del que murió en la cruz del Calvario. El ser humano falla. Es una forma de mundano justificarse. No, yo quiero convertir en evangélico, si mire, ese pastor ni lo saluda a uno. Eso es pura justificación tonta, que obviamente yo trato de saludar a todo el mundo, pero a veces le puede pasar a uno a alguien, uno distraído. Entonces, hermano, miren, Gálatas 5:13 ya lo leímos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Entonces no tenemos necesidad de la ley, porque si andamos en el Espíritu cumpliremos automáticamente toda la justicia que la ley trataba en vano de impartir. Antes de Cristo, ¿qué hacían los hombres? Trataban de cumplir la ley por medio de sus propios esfuerzos. Y luchaban el pobre ser humano de cumplir la ley y no era capaz. Y luchaba y no era capaz, y luchaba y no era capaz. Siempre fracasaba. Porque era débil, porque la carne es débil. La carne es débil. Y era sujeta al pecado. Pero vino Cristo. Y dijo, yo les doy mi espíritu. Y recibiréis poder. Y eso recibimos, poder de lo alto. O sea que después de Cristo somos libres del dominio del pecado y de la debilidad de la carne. Somos capaces de seguir este camino por medio del poder del Espíritu Santo y así cumplir la justicia de Dios a la perfección, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios en nuestra vida. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Entonces hablemos de la obra del Espíritu. El Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos adoptó en la familia de Dios. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, o que quiere decir Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que, mire hermanos, muy lindo, de que somos hijos de Dios. Oiga, si hay una adopción extraordinaria es esta: fuimos adoptados como hijos de Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, podemos decir que el Espíritu nos da una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es nada más que el Espíritu de Cristo. O sea, Cristo en nosotros. Amén. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algo muy importante.
es que para poder vivir una verdadera vida cristiana, ¿saben qué tenemos que tener? La mente de Cristo. Eso es bíblico. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que la mejor estrategia para vivir una verdadera vida cristiana es que Cristo sea formado en nosotros. Eso lo necesitamos vivir todos los días. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso que sentía Pablo, uno como pastor lo siente por un cristiano, que se le predica la palabra, y sigue cometiendo los mismos errores. Y sigue en la misma. Entonces, uno le duele. Oiga, escuchando palabra de Dios tantos años y seguimos en lo mismo. Yo felicito a los ancianos. Ellos van y los visitan los hijos. Y ellos no empiezan culto, que porque los hijos están acá, no, mijito, ¿sabe qué? Aquí queda. Voy a ir para el culto. O va conmigo, o se queda, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí tiene que siempre estar en nuestra mente la preeminencia de seguir a Cristo. Yo no puedo cambiar, hermano. Mire, y se lo digo dentro del paseo. Yo estaba paseando y mi esposo y yo coincidimos, bueno, mire, nos hacían una falta los cultos y allá estuvimos en una dominical sirviéndole al Señor, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y con la esencia que Cristo ha implantado en nuestra vida. Primero Él, segundo Él, tercero Él y siempre Él. Nosotros, hermanos. Pero no, nosotros a veces somos muy coloquiales. No, Dios entiende, Dios sabe que somos polvo. Claro, le entiende, es que su decisión, usted hace, se lo digo así, de pronto, de manera muy brusca, usted hace lo que le da la gana. Pero eso sí, después no sé qué. Porque a veces no llega la oportunidad. Me escribe esta semana un hermano que sigue las predicaciones en el canal de YouTube. Me decía, hermano, ayúdeme a orar. La mujer de mi hermano, ellos vivían en unión libre, conocieron del Señor, se casaban el sábado, eso me lo dijo el martes pasado. O sea, se casaban este sábado que pasó ayer y se bautizaban el domingo. El martes, saliendo la muchacha de culto, cayó como un pollo. De una vez por urgencias, le inducieron un coma, tiene un daño cerebral, no se sabe qué le pasó. Entonces no ha habido ni matrimonio ni bautismo, porque la muerte llega de un momento a otro. No, yo estoy muy viejo para entregarme al evangelio, yo estoy muy joven, eso dicen por ahí. No, el tiempo es ahora, el tiempo es ya. Vivir la vida cristiana como se debe vivir. No, Dios entiende, no, Dios sí entiende, pero lo que no entiende es la vida que va corriendo. Las decisiones toman ya. Entonces yo cambio ya, yo escucho la palabra y me corrijo ya. Y hago lo que tengo que hacer ya. Entonces el Espíritu de Dios nos hace conforme a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que podemos vivir vidas santas si dejamos que la mente, la personalidad y la voluntad de Jesucristo tomen el lugar en nuestras propias mentes, personalidades y voluntades. Oiga, si algo usted no puede, o sea, es un error que usted lo haga en la vida cristiana, es decir, no, hermano, no, pastor, es que esa es mi personalidad. No es mi personalidad, no es mi carácter, es el carácter de Cristo, es la personalidad de Cristo, son los sueños de Cristo, es Cristo en nosotros. Pastor, es que usted no me entiende. Yo le pego a mi mujer porque es que así soy yo. Así soy yo. Arrepiéntase. Oigan, es que a veces justificamos que así soy yo, no, y entonces ¿dónde está Cristo? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en usted? Por ahí un hermano
Llegó y se fue a dormir en una casa que le dieron posada. Y a medianoche le pasó una de las mujeres que vivían en esa casa para la cama. Y pecó. Y fue y le contó al pastor, es que, imagínense, yo estaba durmiendo en la casa de fulana Natalia, a medianoche me pasó y pastor, yo soy hombre. No, yo soy cristiano primero que nada. Aquí mi naturaleza es espiritual. ¿Saben qué? Lo que primero que tengo que hacer, aunque yo sea hombre o que sienta, reprender en el nombre de Jesús. Porque es que soy cristiano, vivo una vida cristiana. Jesús murió en la tierra por 33 años con el propósito de darnos el ejemplo a seguir. O sea, el ejemplo ya está. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23, que cuando le maldecían, no dice, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Pero nosotros nos amenazan y salimos con una amenaza más grande. No, deje que Él pelea por nosotros. Él murió y resucitó nuevamente para vencer sobre el pecado y la muerte, y para darnos el poder de seguir su ejemplo. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Hermano, mire, no se ofenda conmigo. Es más, esta palabra no es para que usted salga triste de acá. Que Dios nos hable y nos enseñe. Es para que salgamos de acá contentos diciendo, ya tengo que corregir, me voy a corregir. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder agradar a Dios, para poder permitir que el Espíritu Santo more en mí. No es para que salga desanimado, no. Como salió el rico, dura es esta palabra. No, dura no es. Es que usted no produce nada. Cristo produce todo en usted. Decía el viejito por allá, no, usted le tira muy duro a uno, pastor, y para no verlo. Así tampoco me decía, así me decía el viejito. Y mi esposa y yo lo miramos como, no, usted prende muy duro contra uno. Esa predicación me la tiró toda yo ni sabía. O sea que si le está cayendo todo a usted, de verdad no sé. Yo digo lo que Dios me permite decir desde acá. Ni más ni menos. Ni siquiera esta predicación es para el que no vino. Es para usted y para mí. Amén, gloria a Dios. Entonces esto es lo que es la santidad. Dejar que el Espíritu Santo y la personalidad de Cristo brillen a través de nosotros. Queremos agradarle y ser como Él. Queremos vivir como Él vivía y hacer lo que Él haría. Queremos manifestar las características de Jesucristo en nuestra vida, y eso única y exclusivamente se puede por medio de la influencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea que de esta manera llegamos a ser ejemplos vivos para otros del cristianismo. Llegamos a ser cartas abiertas de Cristo en el mundo, escritas por el mismo Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Las obras buenas que Él produce en nosotros atraerán a otros hombres a Dios, para que ellos glorifiquen también a Dios, así como nosotros lo hacemos. Mateo 5:14. Miren lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Aquí va el mandamiento:
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, que por causa de nosotros no hablen mal de Cristo ni de su evangelio, sino que glorifiquen a Dios. Ay, tan bueno es el evangelio, como vive bueno. Y saben que de rabiecita dicen, claro, evangélico, allá va a llevarle la plata al pastor, pero por dentro dicen, ay, qué bueno poder ir para allá. Gloria a Dios. Ya voy a terminar esta primera parte de la vida cristiana, porque dentro de 8 días, el jueves seguimos con la segunda parte de la vida cristiana. Características, las características cristianas. ¿Cuáles son las características que los cristianos deben demostrar? Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos da una lista excelente que se llama el fruto del Espíritu. Miren, nótese que es el fruto del Espíritu en mayúscula, o sea, no es algo que produzca yo, produce Dios en nosotros. Y si tenemos el Espíritu en nosotros, se producirá aquel fruto. Aunque el hablar en otras lenguas es la evidencia inicial de recibir el Espíritu Santo, hay una evidencia a largo plazo, y es el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces producimos eso que el Espíritu produce en nuestra vida. Pablo también enumera 9 elementos del fruto espiritual, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero Pedro enumera 8 características que nos harán fructíferos en Cristo. Mire, Pedro nos dice: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Según de Pedro capítulo 1, verso 5. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo, ponga diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Escuche, jamás. Vean, es que es muy sencillo. Haciendo estas cosas, no se preocupe, usted no va a caer. O sea, hermano, para que sea más duro y más real y más claro, si usted cae es porque le faltó, carece de estas cosas. No que las dice el pastor, que las dice el mismo Dios en su palabra. Amén. ¿Qué es la fe y la templanza? Aquí, bueno, nos habla de la fe y también nos habla de la templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Bueno, cuando usted quiera pelear, permita que el dominio propio tome control de sí. Eso se siente una alegría, una satisfacción. Y uno dice: ay, lo logré. Y aunque no lo logré usted, sino que lo logró Cristo en usted, pero es muy bueno, porque uno dice: mire, Andrés era peleón y ya no es peleón. ¿Qué le pasó? ¿Quién lo cambió? ¿A qué terapia psicológica fue? No, entró Cristo. Y Cristo hizo su obra maravillosa. Gloria a Dios. Entonces, mire, lo que es la fe y la templanza, que es el dominio propio, se encuentran en ambas listas, tanto en la de Pablo como en la de Pedro. La virtud y la piedad son aspectos de la bondad y el afecto fraternal es un aspecto del amor. También primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 25 registra algunas características de Cristo que debemos imitar. En este pasaje Pedro nos dice que en Cristo no había ningún pecado ni engaño, y describe su amor, su paciencia, su templanza y su fe mientras sufría por nuestros pecados. Leamos esto, 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que busca justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a él, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, eso éramos, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea que estaremos
convencidos de que si hacemos las cosas y vivimos para Cristo, todo saldrá bien. Esta es la vida cristiana. ¿Le parece difícil? Si usted lo ve desde el ámbito humano, muy difícil. Pero si usted dice, no, pero es que no soy yo, es Cristo en mí. ¿Qué necesitamos hoy? Porque no lo necesitamos mañana, hoy. Hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, yo quiero vivir una verdadera vida cristiana. Ayúdame. Yo quiero recibir ese poder del que usted habla en Hechos capítulo 1, verso 8. Yo quiero recibir esa autoridad espiritual para gobernarme a mí mismo por medio de su Espíritu Santo. Porque, hermano, el que no es capaz de gobernarse a sí mismo por medio del poder del Espíritu Santo, perdió. Porque a esta carne le gusta el pecado, le gusta la maldad, le gustan los vicios. Pero cuando yo puedo decir, ya no vivo yo, ya soy cristiano, ya tengo una vida diferente, ya vive Cristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Cristo. Vamos a orar, iglesia. Bueno, mire, estas enseñanzas que estamos viendo hacia la santidad nos deben llevar verdaderamente ahí. El que no quiera montarse en este bus, el que se monte solamente por momentos, qué pesar, que pierda el tiempo sabiendo que Dios nos ha querido enseñar esto tan bonito. Vamos a orar en el nombre del Señor.